Ingeniero Caballero, cultivando el amor a la historia de México, presenta la obra La Revolución Mexicana, el movimiento armado de 1910. Soy puro mexicano y nunca me he rajado. Si quieren informarse, la historia les dirá que México es valiente, que nunca se ha rajado. Viva la democracia, también la libertad. La nación mexicana ha sido forjada con el coraje y la valentía de sus hijos, quienes nos han heredado un país libre y soberano. Luchas como la heroica defensa de la Gran Tenochtitlán, la guerra de la independencia y la revolución nos han marcado, como el gran general coahuilense Ignacio Zaragoza advirtiera a los invasores franceses mediante su embajador, quien dio el mensaje a Napoleón III: no luches contra México, porque mi patria es invencible. Así el carácter del mexicano se ha forjado a sangre y fuego. Se había arribado el año de 1908 y la situación económica de nuestro país era inmejorable. El gobierno del general Porfirio Díaz, al frente de nuestra nación, entregaba cuentas muy positivas, pues se construían gran cantidad de escuelas, universidades y el ferrocarril. Contaba con extensiones sin precedentes en su infraestructura. La deuda externa se había pagado. Se desarrollaba el telégrafo. El país era autosuficiente, teniendo increíbles avances en la minería, la ganadería. En fin, México florecía en todos los ámbitos. Sin embargo, toda esta bonanza, el dictador Díaz la había construido a costa del pueblo mexicano, pues las riquezas estaban en manos de unos cuantos, mientras que a los obreros y campesinos se les trataba como esclavos, pagándoles salarios de hambre y jornadas de trabajo de hasta 14 horas sin otorgarles día de descanso. Eran tratados como esclavos y el régimen los tenía sumidos en la más terrible pobreza, favoreciendo a los terratenientes que se sentían dueños de las tierras y de los hombres que en ellas trabajaban. La situación del pueblo era insostenible, el descontento era generalizado. Mexicanos, mi gobierno no permitirá que el pueblo sufra hambre. Por eso todos los domingos, aquí en la plaza, pueden venir a divertirse y a comer el pan que yo les regalo. Es para todos, coman. El pan es rico que nos da, son miserias que nos ofenden. ¡Muere la dictadura! ¡Muere el gobierno! ¡Muere la dictadura! ¡Muere el gobierno! La situación del presidente Díaz al frente del gobierno se tambaleaba y el descontento se generalizaba en todo el país. Ricardo Flores Magón denunciaba en su diario Regeneración: las jornadas de trabajo son infrahumanas. Llamaban a la conciencia del pueblo, ya que las jornadas de trabajo deberían ser de 8 horas con un día de descanso cada semana. Los sueldos debían ser más altos para que las familias vivieran dignamente. Los hermanos Flores Magón divulgaban su filosofía libertaria, denunciando los atropellos de la dictadura porfirista, lo que les costó el ser encarcelados en el destierro. El movimiento intelectual de los hermanos Flores Magón era bien recibido por el pueblo en general. Algunos grupos se reunían en secreto para discutir sus ideas libertarias. Así, un puñado de mexicanos valientes se reunían en la ciudad del Río, Texas, lugar desde el cual se trasladarían al pueblo de Las Vacas, hoy conocida como Ciudad Acuña, y atacarían por primera vez un puesto militar de la dictadura porfirista, iniciando así la Revolución Mexicana, que era ya una guerra frontal contra el gobierno. Corría el mes de junio del año de 1918, cuando atacaron el poblado de Las Vacas, hombres como Práxedes Guerrero y Benjamín Canales, entre otros periodistas rancheros. ¡Viva México! ¡Muere la dictadura! ¡Viva México! ¡Muere el gobierno! ¡Muere la dictadura!
coahuilense, que a pesar de proceder de una familia de terratenientes y ricos empresarios, se sentía en carne propia la desgracia del pueblo mexicano. Su vocación libertaria se hizo patente cuando escribe su libro, La sucesión presidencial de 1910, lo que es mal visto por el gobierno de Díaz, quien lo manda a encarcelar. Fue así como don Francisco I. Madero decide tomar las armas, pues se da cuenta que las elecciones serán manejadas para reelegir al dictador. El magnetismo de la personalidad de Madero le gana a la simpatía del pueblo mexicano. Díaz, viendo que todo el pueblo apoyara al líder de la revolución, don Francisco I. Madero renuncia a la presidencia y se marcha a Europa. El señor Madero entra triunfante a la Ciudad de México y toma su lugar como presidente de la nación. El pueblo de México ha triunfado en la tiranía. Mi pueblo fue la variante en la presidencia de la República. ¡Viva Madero! ¡Viva México! ¡Viva Madero! Sufragio efectivo, no religión. En adelante, México respetará el voto, que es la votación popular. ¡No más dictadura! El hijo predilecto de Coahuila, el señor Madero, había logrado derrocar la dictadura y ahora tomaba su lugar en la historia como presidente de la República. Un traidor entraría en escena, el general Victoriano Huerta, quien asesina al presidente Madero. ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! Y con su cobarde acto desata una nueva lucha armada. Esta vez surgen importantes caudillos que han de luchar hasta conseguir el triunfo de la revolución. En el norte, Francisco Villa domina y arrastra con los federales que se oponían a la base de la poderosa división del norte. El Centauro del Norte logra triunfar en su lucha, mientras que el sur surge el caudillo más importante en cuanto a sus ideales y su fuerza que este país haya conocido, el gran general Emiliano Zapata, cuyo lema habría de ser el grito de guerra de toda una nación: tierra y libertad. ¡Viva la revolución! ¡Oigan, mis muchachitos! ¡Viva México! ¡No a los traidores! ¡Francisco Villa! ¡Viva la revolución! ¡Fuera los traidores! ¡Viva la revolución! ¡No al traidor! ¡Viva México! ¡Viva el general Emiliano Zapata! ¡Tierra y libertad! ¡Viva la revolución! General Villa, mi lucha no ha terminado hasta que mis indios tengan tierra y libertad. Mi general Zapata, ganamos la revolución. México tendrá progreso, paz y libertad. Los caudillos se abrazaron, simbolizando en su abrazo la unión del pueblo mexicano, que avanza hacia la reconciliación. Después de una lucha en la que los ideales y la libertad ganaban, costaron a los hijos de esta tierra su sangre y su vida. Honramos hoy a quienes con su sacrificio forjaron la gran nación que es México. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Mi sangre por ti daré yo! Muy bien, aplausos porque se merecen muy bien.